Bien, el diseño para el challenge de el encriptador, el diseño que nos presentan es la parte inicial, como inicia, tiene que tener algunos cambios en cuanto a cuando ingresas texto. Y vamos a ver con el proyecto que ya he desarrollado. También tenemos la parte de la tablet y la parte del teléfono, ¿cierto? Vamos a ver acá. Si bien el mío está ligeramente diferente, una de las cosas que tenemos que aprender al momento de desarrollar un proyecto web, especialmente uno como estos, el tamaño es 1440 por 1024. Es el tamaño que nos da acá. Son los tamaños que nos dice que tiene esta pantalla, ¿ya? 1040 por 1440 por 1024. Y se ve algo parecido, pero como les digo, lo que tienen que aprender es qué elementos contiene y qué elementos pueden quitar. ¿A qué me refiero? Miren, yo simplemente estoy comentando unas cosas. Aquí, acá abajo, voy a comentar el footer, porque el diseño que nos dan no tiene un footer, no tiene el título, no tiene un botón, son elementos que yo le he puesto. Aquí en el CSS vamos a corregir esas cosas que yo he agregado. ¿Bien? Tenemos aquí, vamos a descomentar esto, vamos a descomentar esto, voy a comentar esto, esto lo voy a dejar ahí, voy a comentar esto, voy a descomentar esto, vamos a donde me hace falta, aquí es el alto, comentamos esto y vamos a ver, ahora está descomentado y voy a comentar esta parte de acá, que es algo que yo he agregado, por lo que yo he agregado, simplemente cambiando unas pequeñas propiedades. Si se dieron cuenta, no hice grandes cambios y ahora el diseño está igual al que me pidieron. Tienen que saber qué elementos ponen, qué elementos quitan, qué propiedades dan. Tienen que ser conscientes de todo lo que ponen para que puedan luego haciendo pequeños cambios, puedan modificarlo a lo que les piden y a lo que no. O sea, porque si se dieron cuenta, yo agregué algunas cosas. Yo quería que tenga un nombre, que diga que es un encriptador, un botón que les lleve mi portafolio, pero el diseño sí lo he cumplido con las medidas que nos piden, ¿no? Vamos a fijarnos aquí, la tablet, ¿cuánto dice que tiene? 768. Vamos a darle acá 768. Está similar, no está igual acá en las alturas. Se puede ajustar un poco más, sin embargo yo lo dejé así por cuestiones de funcionalidad. 375, 175 por cuánto. Y ahí está. Y se ve similar, o sea, ligeras cambios como les digo aquí, pero también es por funcionalidad. Vamos a empezar uno desde cero. Miren, para esto vamos a tener como predeterminado la hoja de reset, que es lo que nos va a quitar todo lo que nos da por defecto un navegador, y las imágenes, ¿no? Las imágenes, ya he puesto la exclamación, lo principal es la exclamación, el logo de Alura y el muñeco, ¿no? Estos de acá son opcionales, el GitHub y el LinkedIn son opcionales. Vamos a empezar con esto, ya no vamos a empezar literalmente desde cero. ¿Ya? Okay. Vamos a necesitar, para empezar, agregar un archivo que sea index.html. Es importante que se llame index.html porque si no, GitHub no lo va a reconocer. Si tiene otro nombre, GitHub no va a reconocer. GitHub siempre busca un archivo que se llame index.html como parte principal. Luego pueden tener más archivos con otros nombres, sí, pero tiene que tener un archivo principal que tenga el nombre de index.html. Visual Studio Code nos ayuda completando ciertos parámetros. Por ejemplo, si le damos HTML5, ya nos completa el doctype, el lenguaje, que en nuestro caso es español, pero eso no afecta mucho. El height, los metas, el primer meta que es para que acepte los caracteres del idioma español, es decir, las tildes y todo esto. El de acá es que es compatible con Edge. El viewport, que dice cuál es tu escala inicial con la que vas a empezar. Esto nos ayuda más que todo para la parte de responsividad, ¿ya? Acá en el título es el nombre que va a llevar su proyecto. Vamos a ver, vamos a guardar aquí y vamos a darle a abrir con servidor. Y aquí dice document. Si se fijan acá arriba dice document. Este es el nombre. Si por ejemplo si le pongo encriptador, simplemente encriptador y acá cambio el nombre.
Si quieren agregar un icono, se puede cambiar el icono también. Usualmente recomendaría que pongan su logo, pero eso lo vamos a ver ya para finalizar, ¿no? Para cuando estemos terminando. HTML ya me da por defecto el orden en el que va, head, body y el HTML de cierre. Todas las etiquetas que agreguemos tienen que ir siempre en el body. Las etiquetas principales que vamos a utilizar, no siempre, pero en la mayoría de casos, es un header, es el main y es el footer. El header son los encabezados, el main es el cuerpo que se va a mostrar y el footer es el pie de página. Para nuestro caso, veamos acá, según nuestro modelo Figma, no tenemos un footer, así que no es obligatorio ponerlo. Sin embargo, yo recomendaría que en su footer vaya su usuario o quién desarrolló el proyecto para saber quién lo desarrolló. Una redirección a su portafolio, a su GitHub y a su LinkedIn. Por el momento lo vamos a comentar ya que no vamos a trabajar con esto. En el header, vamos a ver, vamos a necesitar que tenga un logo. Vamos a agregarlo como imagen. ¿Dónde lo vamos a llamar? De aquí, de CSS, recomendación siempre para GitHub y que los links que ponen a referencias a carpetas o documentos o archivos que piense con // o simplemente con el nombre de la carpeta /. No lo pongan con / porque GitHub lo toma como que están saliendo de la carpeta y va a buscar en otro lugar el archivo y puede generar errores. Las imágenes y vamos a buscar el logo de Alura. Y si tienen problemas con el nombre, vamos a darle aquí cambiar nombre, el logo Alura, listo, logo Alura. Y mi recomendación también es que vayan trabajando las dos partes al mismo tiempo. Las partes HTML y CSS. Miren, si se fijan aquí, me está dando un borde que yo no tengo, un borde que no debería tener. Este borde me lo da por defecto los navegadores, no todos, pero debería dar un borde por defecto. Para esto le tenemos que quitar este borde. ¿Cómo le quitamos? Pasemos referencia al link y a la hoja que les dije hace rato, que el reset. Vamos a quitar todos los formatos. Vamos a buscar aquí en CSS, en el reset, para quitar todos los formatos y ya vemos que aquí se está pegando. ¿Qué es el reset? Le quita a las etiquetas HTML, body, div, spam y más etiquetas, le quita los márgenes, el padding, los bordes, le quita funciones por defecto que te pone el navegador, ¿no? Y te agrega ciertas especificaciones. Eso es para quitar propiedades y acá agrega ciertas propiedades que más o menos necesita cada etiqueta o con las que deberías empezar. Si alguna propiedad no las quieres, lo puedes eliminar de aquí o lo puedes dar desde la hoja que vamos a crear ahora. Es una hoja de estilos, ¿no? Vamos a darle acá. Style.css. El nombre es opcional, si le quieren llamar así o no. Y como dije, vamos a llamar acá a la carpeta, a los archivos, style. Guardamos. Y para saber que se vinculó bien, vamos a darle aquí en el body simplemente un background color de cualquier color, y si se nos pone el fondo es que ya está vinculado. Entonces vamos a quitar esto, vamos a centrarnos ahorita a posicionar la imagen. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para la imagen? Si se fijan, miren, si se fijan acá en las coordenadas nos dice que está en Y, en el alto está a 41 píxeles. Se tiene que aquí 40 píxeles. Y sumando que el logo mide alrededor de 48 píxeles, está a unos 80 píxeles de alto. ¿Ya? Vamos a darle header. Vamos a decirle que nos dé un background color. Yo trabajo con background color simplemente para saber en qué posiciones están, para luego ir dándoles propiedades, para ir acomodándolo en la pantalla según lo que yo necesite. Algo también que les quiero decir es que el HTML deben ir modificándolo, deben ir agregando, quitando cosas según cómo lo van acomodando con su CSS. Fijémonos en algo. Ya tenemos un background color simplemente para posicionarnos. Vamos a darle de una vez aquí a body. Si nos fijamos, aquí tenemos un color. Acá el layout nos dice que es el blue light blue 100. Vamos a buscar acá. Acá nos da los colores. Light blue 100. Es este de acá. A body le vamos a darle un background nada más.
y le vamos a dar el color que necesitamos. Guardamos, verificamos, ya tiene el color. Ahora sí, vamos a centrarnos en posicionar el logo. ¿Cómo lo podemos posicionar? Hay varias formas de posicionarlo. Vamos a darle una clase al logo, vamos a header logo, mejor para ser más específicos. Y vamos a llamar acá, para llamar clases, para llamar etiquetas simplemente le llaman por el nombre de la etiqueta, para llamar clases le dan con un punto adelante, para llamar IDs es con un numeral. ¿Y qué necesitamos? Ya que queremos que esté a 40 píxeles, está más o menos, está en la posición, está en X40 más unos, no sé, 50 píxeles que tiene con la tarjeta, más o menos hasta unos 90 píxeles, más o menos. Pero fijémonos en algo. Fijémonos que en la parte siguiente ya no tiene la cajita, que es la que estábamos usando, y nos dice que a 40 píxeles y acá abajo está más pegado, está a 32, es decir que la posición a la que está no es la misma. Ya a la altura, a ver, vamos a ver la altura, acá está más abajo y acá está un poco más arriba. Vamos a tratar de ponerlo más o menos a la misma distancia aquí, y el de acá a la altura, y en el lado del costado que se nos ajuste. ¿Cómo hacemos esto? Una solución que me dijeron antes fue darle un margin al costado para que se separe, un margin que sería hacia la izquierda, left, que funciona. Si quieren darle un margin arriba también funciona. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta en cómo resolverlo no solo para este proyecto, sino para cómo aprender buenas prácticas para proyectos futuros. Y posicionar las cosas con margin no es lo más recomendable. Especialmente si luego quieren agregar, por ejemplo, lo que les mostré de agregar un título, un botón, ya se les desacomodaría, ¿no? Ya sea que empecemos desde teléfono a escritorio, de escritorio a teléfono, siempre estar pensando en cómo hacerlo responsivo. ¿Qué propiedades damos? ¿Qué propiedades tenemos que quitar para luego hacerlo responsivo? ¿Okay? O si las propiedades que estamos dando son las correctas para hacerlo responsivo. Entonces, ¿cómo se resolvería? Para que se adapte, por ejemplo, que vieron que al menos la parte del costado no se está adaptando, se está manteniendo fijo, y no queremos que siempre sea fijo, sino que se vea un movimiento para que se vea que se está adaptando. Una de las soluciones que podemos darle es que, por ejemplo, yo quiero que se me mueva a 40 píxeles, como les dije. Entonces, una de las soluciones que se me podría ocurrir, por ejemplo, es yo le doy aquí que me tenga un width de más o menos, digamos que yo le quiero acomodar más o menos esta altura. Digamos que tiene, yo que le voy a acomodar un 80%, lo pueden ir modificando. Y le doy un margin auto para que se centre. Funciona, sí, bueno, le pueden dar 90, está muy pequeño. Y está más o menos a la distancia de aquí a acá. Y conforme conforme lo van achicando, ¿dónde está? Acá está. Conforme lo van achicando, se va acomodando. Sí, funciona. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Si se fijan, me está mostrando acá en los costados el color del body. Y a veces en ciertas páginas, por ejemplo, vamos a hacerles aquí simplemente de referencia. Si yo quiero que el header me cubra todo, y que me cubra todo arriba, si yo lo muevo el header, si aquí no me va a cubrir todo, ¿cierto? O sea, aquí, si yo le doy al header, aquí vamos a darle acá, inspeccionar. Si yo al header, yo le doy que me ocupen acá en lugar de 100%, el 90%, fíjense lo que pasa. Eso es lo que va a pasar con nuestra página si lo dejamos así. Bueno, no ahorita, sino que cuando tengamos más visualizaciones. Si lo dejamos, tenemos una sola visualización, casi no se nota. Pero cuando tenemos que deslizar se va a notar, ¿no? Entonces, como buena práctica, yo le recomiendo, es una recomendación, que los elementos que muevan, que no sea directamente la etiqueta, especialmente estas etiqueta header, el main y el footer, que deben ocupar todo, ¿no? Vamos a darle acá. Y entonces vamos a darle aquí una clase, una div, una división.
con una clase header. Y esta división es a la que le vamos a cambiar las propiedades. Vamos a darle aquí a punto header y le vamos a decir que el width que le puse acá esté acá abajo. Y el margin también, que es algo que no necesito arriba, lo necesito acá abajo. Y ahora si se fijan, le vamos a dar aquí un background color y acá. Como les dije, yo trabajo con un background color simplemente para ir sabiendo dónde estoy poniendo los elementos y si va funcionando como yo quiero. Y para tamaños grandes está separado, no 40 píxeles, pero está separado proporcionalmente al tamaño que tiene, ¿no? Y mientras más pequeño está más separado, más junto. Ya tenemos la parte de los costados resuelta. Ahora, ¿qué más necesitamos? Ya que dado que solo necesitamos que se despegue de arriba unos 40 píxeles, le vamos a dejar que se quede a 40 píxeles nada más. Podemos despegar un margin al logo que va a funcionar, un margin top de 40 píxeles. Va a funcionar, ¿no? Se nos va a ubicar. Por el momento lo vamos a dejar así. Entonces, ya tenemos la parte del shader solucionado. Vamos a analizar qué tenemos. Tenemos un lugar donde tenemos que ingresar el texto. Tiene una advertencia con un icono, tiene dos botones, también tiene, esto es a la parte izquierda, a la parte derecha tiene una tarjeta con una imagen y dos mensajes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué necesitamos? A ver, según los análisis, necesitamos un lugar donde ingrese texto. Dado que es un encriptador, para ingresar el texto tenemos dos etiquetas, que es el input y el text area. ¿Cuál de las dos necesitamos? Si se fijan, el input me lo pone en una sola línea. Si yo le quiero dar un enter, un separador de línea, no me lo toma. Vamos a probar el text area. El text area sí me lo toma. Entonces, para este caso, y además fíjense que me hace un scroll, ¿no? Para el proyecto, el más adecuado, un text area. Entonces, vamos a dejarle con un text area. Veamos. Tenemos un text area que dice ingrese texto aquí. Para poner ese ingrese texto aquí, pueden ponerlo aquí. Sin embargo, si hacemos esto, algo que pasa al momento de escribir es que si nosotros vamos a escribir, el texto que agregamos ya está ahí por defecto, ¿no? Y es algo que no queremos, que pase, ¿no? Entonces, ¿cómo agregamos esta propiedad? Lo agregamos con un placeholder. A ver, y aquí podemos escribir sin necesidad de tener que borrar el texto que venir por. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una imagen y el mensaje. Una imagen, las imágenes. ¿Qué imagen necesitamos? Es la exclamación. Y la etiqueta de párrafo. Solo letras minúsculas y sin acento. Y tenemos dos botones que dicen encriptar y desencriptar. Algo que tenemos que ver es también tenemos que ver la imagen completa, o sea, el panorama completo, y es que tenemos elementos hacia la izquierda y elementos hacia la derecha. Para agrupar elementos, vamos a utilizar la etiqueta div. Vamos a agrupar los elementos que tienen que ir hacia la izquierda. Y ahorita tenemos que otra div para agrupar los elementos. Vamos a agregar los elementos y ahorita vamos a empezar a trabajar con la parte visual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la imagen, que es lo primero que está, lo podemos llevar como imagen. ¿De dónde? De la carpeta, imágenes, y es muñeco. ¿Qué más necesitamos? Dos textos. Ningún mensaje fue encontrado y lo podemos dejar por el momento así. Como les dije, para estructurar solo necesitan ciertos elementos, y conforme vayan modificando pueden ir cambiando las etiquetas, pueden ir agregando más etiquetas si las necesitan. Hasta el momento tenemos esto de acá, pero revisemos la parte de la respuesta. En la parte de las respuestas nos fijamos que ya no tiene muñeco, solo tiene un texto y que tiene ahora un botón de copiar. Para ese botón de copiar, para que esté después, se puede agregar desde aquí que diga copiar. En elementos de HTML, si nos fijamos, en los demás no tiene muñeco, no está agregando nada más. Y acá tampoco está agregando nada más. Entonces ya tenemos la parte de HTML que necesitamos para empezar a trabajar. Como dije, la que necesitamos para empezar a trabajar, no con la que nos vamos a quedar definitivamente. ¿Ya? Necesitamos que ya tenemos agrupado en dos elementos. Un elemento que va a ir a la izquierda y un elemento que va a ir a la derecha.
Bien, vamos a empezar a posicionar los elementos conforme deberían ir. Tenemos que separar un elemento a la izquierda y un elemento a la derecha. Vamos a centrarnos en arreglar eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, acá lo vamos a comentar. Acá vamos a agregar un comentario, ¿ya? Que estamos haciendo, simplemente que hicimos header, ¿ya? Se pueden poner ser más explícitos con un desarrollo de header, si así lo desean. Los backgrounds que estamos utilizando simplemente son para efectos de ver que estamos donde estamos posicionando. Estos backgrounds se van a eliminar después, simplemente para ver. Son con fines didácticos, luego lo quitamos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a darle aquí, vamos a comentar de nuevo y vamos a decirle que vamos a hacer el main en la parte del cuerpo del encriptador. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a ponerle, para que sea algo más visual, vamos a poner left, que va a la izquierda, y right, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer con estas dos clases? Vamos a llamarlas acá. Una recomendación también, si se fijaron, yo les estoy trabajando, si se fijaron, no sé si se fijaron o no, conforme voy trabajando, por ejemplo, lo voy ordenando. Fíjense en que primero he llamado la etiqueta body, que es la primera que está acá arriba, luego header, luego la clase header que está dentro, y luego el header logo. O sea, si se fijan, va en orden conforme voy llamando. Aquí procuren hacer lo mismo. Por el momento, cuidado que solo voy a llamar left y right, derecha e izquierda. Lo voy a poner así, pero si luego, luego voy a poner más clases acá que se van a ir acomodando conforme van apareciendo, ¿no? Si es una recomendación, trabajenlo de manera ordenada. Para que sepan qué están haciendo. No se les ocurra ponerle luego, por ejemplo, aquí le dan una clase, por ejemplo, textaria. Y se están poniendo después, ¿no? O sea, textaria, si lo van a trabajar, sería más arriba. Ya, recomendación eso, mantengan su código ordenado para que sepan qué están haciendo. Si quieren ir comentando, lo van haciendo. Teniendo en cuenta que cuando ya trabajan, los comentarios no van subidos esos comentarios, solo es para fines de trabajo. Ya, ahora sí vamos a desarrollar la parte izquierda, vamos a poner left, simplemente para saber qué estamos haciendo. Y vamos a decirle que nos dé, que necesitamos un background color, simplemente para saber qué, dónde está. Sí, eso está bien. Un background color y vamos a darle mistake, no importa. Bien, bueno, esto importa. Vamos a cambiarle un poquito más oscuro. Ya está. Simplemente para que sea diferente a la que pusimos arriba. Entonces tenemos que, si se fijan, la etiqueta div me está ocupando el 100%, ¿cierto? O sea, por más que solo estoy utilizando esta parte, me está ocupando todo el 100%. ¿Por qué? Porque la etiqueta div es una etiqueta de bloque, que quiere decir que es una etiqueta de bloque que ocupa desde el principio hasta el final de su contenedor. ¿Ya? Del contenedor. ¿Cuál es su contenedor en este caso de left? Es main, y main tiene como contenedor body. El que está tomando es el contenedor más grande. ¿Por qué? Porque main se ajusta en cuanto a width. Si no le das la propiedad, te ajusta al 100%. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer que nos tome simplemente un tamaño específico? Podríamos probarle al width de un tamaño específico de un 50%. Vamos. Sin embargo, si ambos suman 100%, nos está colocando uno al lado del otro, porque siguen siendo etiquetas de bloque y nos van a ocupar el 100%. Si le demos el 50%, nos sigue ocupando el 100% y nos está dando un margen. Soluciones para esto: podríamos darle a main una clase de, por ejemplo, de que me trabaje. Podríamos decirle aquí a main, podríamos decir que nos dé un display flex y nos va a poner uno al lado del otro. Sin embargo, si se fijan, no está ocupando, empieza justo más o menos bueno, más acá del logo y no está ocupando el 100% de la pantalla.
Si se fijan, el segundo contenedor debe ir... miren, la distancia aquí nos dice que es 40. Vamos a ver en los demás tamaños. También es 40. Aquí es menos, pero en las dos primeras está 40. Las demás se ajustan. Sin embargo, al otro lado no es la misma distancia. Si nos fijamos, es mucha más distancia a la que están, ¿no? Estas están a la misma altura. Bueno, que estén a la misma altura nos da un indicio de que está pegado a este lado, el contenido. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo entonces? Acá. ¿Cómo podemos hacer que se pegue a este lado y que, por ejemplo, se tome ciertas medidas, ¿no? Porque no queremos que, por ejemplo, necesitamos que mida unos 400 píxeles, más o menos. Podemos, a ver, lo que vamos a hacer es, si le damos display flex, vamos a tenerle que darle medidas calculadas a cada uno. Por ejemplo, le decimos, no sé, al left un 60% y aquí un 25%. O sea, vamos a tener que estar calculando, y para hacerlo responsivo, eso nos va a generar problemas. Entonces, ¿qué soluciones podemos dar? Lo que vamos a hacer, si bien podemos trabajar con la etiqueta main, como les dije, yo no lo recomiendo. Lo que vamos a hacer es agregar aquí una nueva div, y en la cual vamos a meter todo lo que teníamos acá. A esta div le vamos a dar la clase main, simplemente para no cambiar. Aquí le damos un punto y ya tenemos. ¿Qué le vamos a decir a esta etiqueta? Vamos a decirle que me dé un background color. Ok, vemos que nos está tomando el 100%. Acá le damos el width momentáneamente, lo vamos a comentar un rato. Vamos a decirle primero que nos ocupe un 80%. Vamos a darle un width, el 80%. Vamos a decirle que nos dé un margin, pero vamos a decirle que nos dé automático los costados, los 4 lados, pero si nos fijamos bien, tenemos que el lado derecho tiene que no ir automático, sino a 40 píxeles, al menos en las dos primeras. Por el momento le vamos a decir que aquí se nos pega a 40. Si se fijan dónde está 40, y acá está más o menos, no exactamente a la misma distancia, pero un aproximado. Luego, si quieren, si les 80 les parece muy poco, le pueden agrandar un poco más, 35, y lo pueden ir acomodando la distancia, ¿no? Más que se vea algo similar. ¿Qué más necesitamos? Ahora sí, vamos a decirle que lo que contiene dentro se nos separe en dos espacios. ¿Cómo le damos esta propiedad? Esta propiedad se llama, es con un display, y es grid. El display grid lo que hace es crearte una grilla que te secciona la pantalla en las especificaciones que le des. Acá le vamos a decir que nos dé un grid sample columns, en las que le vamos a especificar que las columnas, y le vamos a decir primero que nos divida en dos partes iguales, para eso sería un FR y un FR. Bien, sin embargo, ahorita vemos que la primera parte es la más grande y la segunda es la más pequeña. Le podemos decir aquí, si quieren lo pueden manejar con porcentaje, por ciento y un 40%, y les pueda dar un aproximado de, lo calcula el mismo main a la distancia que tiene, ¿no? Vamos a ver, y el main lo va calculando, ¿ya? Ignoren todo lo que tiene adentro, más o menos vayan fijándose el funcionamiento de los contenedores más que de los elementos, que es lo que estamos posicionando ahorita. Bien, entonces por el momento funciona lo que necesitamos. Entonces, miren, si quieren tomar la que se le quede la medida exacta de 400, lo pueden dar en lugar de 40, 400 píxeles, y decirle que lo demás se ajuste automáticamente. Y este lado siempre va a tener 400 píxeles. También, como vimos, se pueden acomodar en función de fracciones, que le dice el contenedor que se divida en dos partes, y le dé una parte, la medida de una parte al primero y la medida de la otra parte al segundo. No es estático, pueden cambiarlo, y acá en lugar de dividir en dos, lo divide en tres, y las dos porciones le da al primero y al segundo le da la última porción, ¿no? Más o menos así funciona. Son funcionalidades que se le dan para este caso, para que se vaya ajustando a cierta medida. Compañero, lo que le voy a dejar es... ¿Cómo? Te comparto mi forma de cómo lo solucioné yo. Claro. Yo lo que hice fue, así como tú lo tienes, dividido en dos, con display flex, y yo utilicé el match width
O sea, por ejemplo, el lado derecho, el de la imagen, dice 400 píxeles, ¿no? Entonces yo le puse un match width de 400 píxeles y un width de 100%. Entonces, cuando la pantalla es grande, va a tomar los 400 píxeles y si la pantalla, digamos que más pequeña, no va a tomar los 400 píxeles, sino lo que tenga disponible. Claro, Y cuando un puse flex graph, display flex. ¿cierto? Sí, Sí, eso como decía en reuniones anteriores, podemos encontrar diferentes soluciones, ¿no? Solo que tenemos que ser conscientes de las propiedades que damos para saber qué propiedades tenemos que quitar después, ¿no? Hay que y siempre eso. pensarlo de la manera responsiva. Que sí, Sí, en mi la caso, solución que has dado sí funciona. sí, yo lo hice por flex. Pero ¿por qué yo prefiero el grid? Vamos a ver acá. Mira, le voy a decir que el media, mira, el media screen, aquí es un AND, y le decimos qué tamaño queremos, un max width, creo que está max width de, vamos a decirle 770 píxeles, ¿era? Bueno, más o menos por ahí. Y le voy a decir, mira, que ¿dónde estaríamos? Al main, etiqueta main, main, me dé un grid temple columns de un fr. Y cuando llega a 700, lo que hace es automáticamente me toma todo el tamaño. Como tú lo solucionas está bien, sin embargo, las clases, lo que le diste, lo que según entendí, y sí está bien, vamos a comentar esa parte. Fue un display flex aquí, ¿cierto? Ajá, sí, Y aquí establecer los ahí, grids, sí, ¿cierto? ahí en el media query lo que yo hago es de ponerle la dirección en columna para que queden así como te queda a ti. Claro, pero fíjate, mira, vamos acá. Dijiste ¿qué era? Un width del Sí, 100% yo utilicé, ajá, y el y un max match width width. de ¿cuánto? ¿El primero cuánto les he dado? Más o menos unos 800 píxeles. A ver, espérame, ya te digo. Bueno, Al 500 debe primero ser le para mi tamaño de di pantalla. 42.5 rem. El soja con REM. Sí, yo trabajo con rem. Vale, vamos a dejarlo en función de píxeles nada más para ver ahorita, ¿ya? Sí, creo que equivale como unos 800 píxeles. 800 píxeles. Vale. Sí, más o menos, ¿no? Ya, el width acá 100% igual. Y el Sí, máximo, ¿cuánto? 25 rem, 400 píxeles. 400 píxeles, ya. Vamos a ver acá. Vamos a comentar esa parte de acá también. Ahí está. Vamos a ver acá. Y acá me has dicho ¿qué era? Ese Acá como un flex ahí direction estaba. column. Ajá, Que cuando esté en estos tamaños me tome el tamaño que necesita. Y que llegue a 700 y me tome, porque no me está tomando el 100% este. Pues max. por el match width. Ya, Sí, pero mira, acá, es que también, acá tienes que darle el right y quitarle el max. sí, aunque también varía por el tipo de maquetación, ¿no? No, pero más o menos las propiedades que, mira, funciona, puede Sí, funciona, pero fíjate en esto. Mira, perdón, cuentas, mira, 3 líneas de código, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, son más, o sea, sí, son varias líneas de código más, o sea, porque es esto de acá, es que yo soy Team Flex. esto de acá, pero mira, vamos a comentarlo ya, vamos a comentar Sí, tu parte,
O sea, poder solucionarlo se soluciona y estoy de acuerdo con eso. Pero fíjate lo que yo agregué de... En teoría sí se ahorra más, sino que lo que yo más uso es Flex. Entonces yo creo que No, o sea, por eso debe ser. para quien se utilice más Flex, está bien. Para quien utilice más Grid, como yo, también es otra solución, ¿no? O sea, soluciones para este Sí, problema hay diferentes, bastantes. Pero también si te fijaste, el max limita el tamaño máximo que le vas a dar. Y le puedes dar si quieres hacerlo un poco más automático, le puedes dar un min y un grid. El mínimo, al mínimo que tiene que llegar, y un grid. Pero, sí, también tendrías que darle más propiedades acá. Perdón, un min y un grab, perdón. En flex grab. el GAT para separarlos. Sí, el grab, ¿no? Que tenga un mínimo y que llega al tamaño mínimo que puede tener y se lo manda abajo con un grab. Sí. Sí, es que sí, mi maquetación también fue un poquito diferente, porque yo uso 3 columnas. Esa que tú tienes azulito aqua arriba, para mí está al lado del verde oscuro. ¿Cuál? El verdecito aqua, el de arriba, donde Este. está el header. Ajá. Ese yo lo tengo al lado, digamos que es la primera columna. Ahí. Para el logo. Sí, Vale. sí, es que Mira, no me- sé, no has ajá. entrado al principio de que yo llegué, ¿verdad? Desde que estábamos, ¿cierto? No, no hace mucho Mira, entré. te voy a abrir mi Figma, maquetación. No, espérate, mi maquetación de lo que como yo lo he resuelto, que es con lo que estoy explicándoles. Pero déjame darme un segundo que se abra. Y al tamaño de, ¿qué otros tamaños nos pide? 400 y 1124. También está, y la maquetación es la que te estoy enseñando. ¿Cómo hice que este esté más arriba? Porque si te van a sacar, le das a inspeccionar y te fijas que el header está acá, ¿no? sí, tú le pusiste Absolute. No, no, no he trabajado con Absolute. Porque luego quitar la propiedad de Absolute es no es complicada, pero Es mejor no pero usarlo. al final no te deja ser mucho responsivo, ¿no? Porque mira, fíjate que acá los costados Sí, se hacen adaptando un poco y acá el tamaño acá se adapta. No es que no funcione, pero revisa. siento que el Absolute, cuando das demasiados Absolute, se te queda muy estático ciertas cosas y no es muy dinámico. Sí, eso sí. Yo envié la mía al Discord. Revísala como la estructuré. Eso. O sea, Esa es una solución diferente, que está bien, no digo que esté mal. Vamos a quitarle esta corta de acá. sí. Sí, ¿no? O sea, cada quien, pero fíjate el tamaño responsivo, que Es que la mía tiene tiene, unas absolutes, eh, tamaños absolutes, un máximo. no, es que como o sea, digamos, una pantalla normal es 1920 por 1080, ¿no? Digamos que más grande de ahí, o sea, mi límite es 1200 píxeles, creo que. O sea, más de ahí no se hace más grande. Ok, ok. Pero sí he visto pantallas Sí. más grandes. Pues Y yo tengo mira, algunas cositas nomás que son diferencias. No digo que esté mal, me gusta, está bien. Y el de acá que le da con el column para que te siga sí, ocupando el mismo espacio. sí. ¿No? O sea, es una manera diferente de resolverlo y está bien. Ok. Pero algo que hice yo es que, por ejemplo, llegas a este tamaño y sí o sí lo mínimo que me ocupa y lo máximo de esas partes es el 100%.
Se ve un poquito más grande, sí, en la parte de abajo, no es tan pequeña como la que nos muestran en En el, Figma. en el Figma, pero es un poquito más Es que grande, también ¿no? como yo soy más Team Flex. No, o sea, si te No, fijas, las dos se ven muy similares a lo que nos han pedido. Y está sí, bien. Las dos están muy similares a lo que nos han pedido. Y está bien. porque es que el grid lo sé usar cuando son como, o sea, mostrar como una cuadrícula, ahí lo sé usar. Claro, es que justo estábamos explicando la forma en la que yo he resuelto y justo ahorita estábamos viendo en la forma que ha resuelto el compañero George. Estamos planteando las Que dos diferentes formas. son diferentes formas que hemos llegado al mismo resultado. Como les decía, para llegar al mismo resultado siempre hay más de una solución, ¿no? No se queden solo con la solución que yo les doy, sino que también puede haber otra solución, ¿no? Por ejemplo, esa es la solución que yo les di, bueno, que yo les voy a estar explicando, pero también tienen el proyecto de Yor, que si lo quieren revisar, analizar cómo lo ha hecho él, que está bueno su proyecto, está diferente, está bien. A ver, bueno, vamos a continuar. Y luego si quieren, bueno, tendría que revisar cómo lo has resuelto para explicarlo después si quieren que les explique con Flex, ¿no? Eso sí. Pues yo ahorita me retiro, Si después alguien ya quiere que estamos les hablando. explique con Flex, lo tengo que analizar primero cómo lo he resuelto para poder explicarlo, ¿no? Sí lo entiendo más o menos de cómo lo has resuelto, pero tendría que revisarlo, ¿no? Las medidas y todo eso que les das. Dale, bro. Ahí estamos hablando. Me retiro. Ah, ¿te vas? Yo pensé que te ibas a quedar. Sí. No, ya. Estuve estudiando todo el día y me voy a jugar. Ah, bueno. Sí, ya Listo, dale. leí mucho de estudio hoy. Vale. El main ya me quedó con un montón de errores porque agregué lo que estoy diciendo. Si me dejas ver tu CSS o cómo va a quedar. ¿Cuál quieres ver? ¿El que estamos haciendo o...? El que estás haciendo ahorita. A ver, dame un segundo, quito las propiedades que nos dijo el compañero, dame un segundo, borra de acá. Porque, como les decía, funcionar su método funciona, está bien, cada quien se adapta al método, o sea, cada método que utilizas es más o menos a cómo te adaptas, ¿no? Cómo lo entendiste, cuál trabajas más. Yo me he centrado en aprender Grid y Flex, utilizo ambos para diferentes cosas, dependiendo qué necesite. Y yo le recomendaría que aprendan la funcionalidad, la básica al menos de ambas, ¿no? Sí, yo creo que depende mucho también del diseño, ¿no? Hay unos que casi te parece obvio, este va a ser grid. Claro, depende del diseño, ¿no? O sea, y hay diferentes formas de resolverlo siempre, con Grid, con Flex,